después de que Montserrat insulte a su madre. Nos vamos con José Luis, que cada vez está más cerca de descubrir que Alejandro ya no está en coma, por eso llama a Pedro para hablarle al hospital. Allí le confirman que Alejandro ya no está en coma. Alejandro y Montserrat se despiden aquí y le pide volverse a encontrar esta noche. Nos vamos con Sandro, que se muere por tener a Graciela, por eso ella se aprovecha de él. Graciela le pide que ya no se acueste con Fabiola. María sigue ansiosa porque quiere que Alejandro la vaya a ver. Graciela le pide a Sandro buscar a María, ya que quiere hablar con ella. Montserrat llega a casa y se da cuenta de que José Luis ya sabía que Alejandro estaba vivo y por eso le reclama, además porque ama a Alejandro todavía le pide el divorcio a José Luis, pero él no quiere. Es importante que sepan que José Luis piensa que Alejandro está en coma. Luego Montserrat quiere decirle que se ha estado viendo con Alejandro, pero justamente llega Víctor, mandado por Alejandro, a decir que Alejandro murió hace días atrás porque los doctores decidieron desconectarlo. Aquí Montserrat y Rosario fingen enterarse, pero José Luis duda que esto sea cierto. Montserrat no quiere mentirle a José Luis y quiere decirle, pero en la sala escucha una conversación entre Refugio y José Luis donde José Luis manda a investigar si Alejandro está vivo, ya que si vive no va a tolerar que Montserrat y Alejandro le vean la cara y está dispuesto a hacer todo lo posible para que a Alejandro le caiga todo el peso de la ley y Montserrat se va. Pero José Luis se da cuenta. Nos vamos a casa de Carlota donde cenan. Aquí Fabiola visita a Graciela para decirle que acepta su propuesta de unirse para que a Fabiola no le quiten la herencia al monte. Además vemos que se lleva mejor. Montserrat se ve con Alejandro y le dice que José Luis jamás le dará el divorcio. Montserrat piensa en que posiblemente José Luis les vaya a hacer la vida imposible para que ellos no puedan estar juntos. Ezequiel le dice a Sandro de que María está en la escondida. Pedro le dice a Nadia que Victoria ya está inscrita en la escuela y luego pelean porque Pedro quiere prohibirle la amistad con Montserrat. Montserrat quiere que ella y Alejandro se fuguen aunque él no quiera, pero es para que José Luis no los separe. María enloquece a Adolfo. Para que Alejandro y la Monse se puedan fugar necesitan dinero, ya que Alejandro no trabaja, está de vago en la casa de Josefina. La pasión comienza entre María y Adolfo y entre Montserrat y Alejandro. Adolfo le dice a María que si logra tener pasión con Alejandro él quedaría encantado por ella y quedaría loco por ella. Y si no existieras yo te inventaría mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi entrego. Sandro le recuerda a Adolfo cuando terminó con el padre Anselmo. José Luis espera a Montserrat y le pregunta dónde estaba. María jura que cada persona que le haya hecho daño a Alejandro lo va a pagar. Montserrat le dice que salió a caminar y le dice que su matrimonio ya no vale nada, ya que se casó engañada por él. Luego se va a la recámara y José Luis la sigue, pero ella no lo quiere ver. Sandro ve a María y le dice que Graciela la mandó a llamar. Al día siguiente Montserrat le dice a Rosario su plan de fuga y va a poner en venta su casa. Victoria entra a la escuela y Laurito la mira con ojos de acosador. Alejandro se ve con Adolfo y este chico le dice que María tiene el verdadero testamento de Benjamín Almonte y Alejandro se sorprende, ya que no sabía que Fabiola había cambiado el testamento por uno que Pedro suplantó. María visita a Fabiola y le dice que está enterada que suplantó el testamento original de Benjamín Almonte y por eso la llama ratera. Graciela va donde Mónica a decirle que está mal que viva en unión libre con Dimitriu. Fabiola le reclama a Sandro porque María sabe todo el fraude que hicieron en contra de Alejandro. Fabiola le dice a Sandro que le cierre la boca a María para que no hable. Seguimos el romance entre Josefina y Adolfo. Mónica sabe perfectamente lo que Graciela le hizo a sus hijos. Lo importante es que vemos que Graciela quiere recuperar el amor de Dimitriu y Mónica la invita a cenar, mientras Montserrat visita a Nadia. Laurito y Victoria se hacen amigos. Adolfo tiene que recoger a Victoria de la escuela y Víctor lo va a acompañar. Montserrat y Nadia conversan de los hombres de su vida y cuánto extrañan estar cerca de ellos. María va a ver a Graciela aquí. Graciela le pide no entrometerse en los planes de ella, pero María la amenaza diciendo que sabe que ella mandó a Juventino a envenenar a Benjamín Almonte. Ya no me importan los demás cuando realmente quiero amar. El gran reencuentro entre padre e hija se da. Josefina y Alejandro conversan, pero llega José Luis y Alejandro se esconde aquí. José Luis le pregunta si no sabe algo de Alejandro, pero Josefina le dice que no. Aquí José Luis explica que Montserrat está enojada con él porque no le había contado que Alejandro está vivo y él dice que lo hizo para que Montserrat no sufriera, y que si Alejandro sigue vivo no va a permitir que le quite a Montserrat. Una despedida se da y una búsqueda exhaustiva y confidencial se inicia para encontrar a Alejandro y Ezequiel se entera. Montserrat le dice a Laurito que su papá está vivo y Laurito se muere por verlo, y de inmediato van al gran reencuentro. Lo que me importa eres tú. Alejandro ve a su hijo y se alegra mucho. Sandro le pone la duda a Pedro de que María sigue viva y además le pregunta dónde está el testamento original de Benjamín Almonte y Pedro le dice que lo tiene Adolfo y jura que Adolfo jamás lo va a traicionar. Josefina va a casa de Adolfo y se encuentra con María. Ezequiel quiere destruir a Pedro, por eso se une con José Luis, mientras Alejandro disfruta de su hijo. José Luis recuerda a su rival Alejandro. Laurito deberá guardar el secreto de su papá. Mientras tanto Pedro amenaza a Adolfo para que no lo traicione, ya que si lo hace puede lastimar a Josefina y también le advierte lo que haga con Víctor una vez lo vea. Nadia y Victoria esperan ser rescatadas por el buen Víctor.
Laurito y Alejandro comparten hermosos momentos. En cambio, la relación de Montserrat y José Luis se empeora. Adolfo le dice a María que se cuide, ya que Sandro puede decirle a Pedro que ella está viva. Después se va a trabajar a la escondida. Josefina le reclama a Adolfo porque está viviendo con María y él le confiesa que está protegiéndola de Pedro. Además le recalca su amor. María comienza su show, pero es hipnotizada por Alejandro que la llega a visitar. José Luis le pide una oportunidad de amarla a Montserrat, pero ella se niega. Alejandro va y le pide el testamento a María. María, a cambio de darle el testamento a Alejandro, le pide una noche de placer, pero Alejandro no acepta este trato. José Luis intenta tener a la fuerza a Montserrat, pero ella no puede permitir que José Luis abuse de ella, y José Luis no es como Alejandro, que sí la tomó a la fuerza en su momento. Graciela va a cenar con su hijo, pero Dimitrio la evita a toda costa. En la cena en casa de Pedro él se burla de Josefina, además trata como tonta a Nadia, ya que él se burla de la ceguera de Nadia. Carlota se entera de que Nadia está viva. Pedro se jacta de tener vigilada a Nadia, pero se manda cartas a escondidas con Víctor y Josefina es la emisaria. Dimitrio le exige a Mónica que no meta a Graciela en su relación, ya que puede destruirla. Sandro amenaza a María que si no le entrega el testamento le va a decir a Pedro que está viva. Montserrat le cuenta a su tía que se va a ir con Alejandro y para eso quiere vender la casa. De pronto llega José y le propone que sea el que compre la casa, lo que no sabe que esa plata es para que su esposa se mude con su amante. María no da el testamento a Sandro y él va a llamar a Pedro, pero Adolfo llega, lo amenaza y le advierte que no le diga nada a Pedro y que se vaya de Agua Azul porque si no lo mata. Montserrat odia a José Luis por no haberle contado antes de casarse de que Alejandro estaba vivo. Adolfo le pide a María irse de su casa, ya que no quiere discutir con Josefina por ella y promete comprarle una casa y además ayudarla económicamente. Mientras la Marina no encuentra a Alejandro, Esmeralda llega a visitar a su esposo para pedirle el divorcio.